En cuarto término, lo que haremos será analizar internamente los constituyentes de la oración en función del verbo. Porque, recuerden, en el paso anterior nosotros ya hemos encontrado cuál es el sujeto, cuál es el verbo principal, el predicado dentro del sintagma verbal, cuáles son los complementos que aparecieron, cuáles son los adjuntos que aparecieron. Lo que hacemos ahora en este paso es analizarlos internamente, al sujeto, a los complementos y a los adjuntos. Entonces, tenemos que realizar este análisis según el tipo de sintagma al que pertenece cada uno. Por ejemplo, puede ser que uno de los constituyentes de la oración, el complemento objeto directo, esté conformado como un sintagma nominal. Entonces lo analizamos como todo sintagma nominal, que frecuentemente tiene la forma de especificador más núcleo prima. Y en núcleo prima encontramos el núcleo y puede aparecer un sintagma adjetivo especificativo, un sintagma adjetivo explicativo, un complemento preposicional, un apósito especificativo o un apósito explicativo. Resumiendo, solamente hay 4 tipos de sintagmas que nosotros podemos encontrar para el análisis interno, cuando tenemos que entrar a un constituyente de la oración en función del verbo para analizarlo según el tipo de sintagma. O será un sintagma nominal, o será un sintagma preposicional, o un sintagma adjetivo, o un sintagma adverbial. Si es un sintagma preposicional, un sintagma nominal, ya sabemos, es esta estructura que ya conocemos. Si es un sintagma preposicional, va a estar formado siempre por un núcleo preposición más un complemento de la preposición. Y también sabemos que lo más probable es que el complemento de la preposición sea un sintagma nominal. O sea que ese sintagma nominal podría estar conformado de la manera en que acabamos de ver, la manera en que se conforma un sintagma nominal normalmente. También podríamos encontrarnos con un sintagma adjetivo cuando aparece el adjetivo con algún elemento que lo complementa. Podría aparecer un especificador en este caso, que podría ser el adverbio especificador de adjetivo. Luego tendríamos adjetivo prima. Y ese adjetivo prima estará conformado por el núcleo adjetivo más un complemento preposicional. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que en un sintagma adjetivo puede ser que ese sintagma adjetivo tenga como su núcleo al adjetivo dispuesto. Entonces podría tener un especificador muy dispuesto a la colaboración. También podría no estar ese especificador, ese adverbio especificador de adjetivo, y podría decir directamente dispuesto a la colaboración. Tendría solamente el núcleo adjetivo dispuesto, y como dispuesto reclama que se diga dispuesto a qué, necesita un complemento preposicional. Y ese complemento preposicional, como todo complemento preposicional, se conforma como un sintagma preposicional con su núcleo preposición y su complemento de preposición, que suele ser un sintagma nominal. Esto para cuando el sintagma adjetivo tenga, además del núcleo adjetivo, tenga un complemento o tenga un especificador. Y podríamos encontrar también un sintagma adverbial. Por ejemplo, en la función de adjunto locativo nos podemos encontrar con un sintagma adverbial que diga cerca de la plaza. Cerca de la plaza, cerca es el núcleo adverbio y de la plaza un complemento preposicional. Y el sintagma adverbial también puede tener un especificador, que es el adverbio especificador de otro adverbio, como cuando dice, por ejemplo, muy cerca de la plaza. Entonces, para el análisis interno de los constituyentes de la oración en función del verbo, tenemos en cuenta a qué tipo de sintagma pertenece, cómo está conformado según qué tipo de sintagma, y podrá ser un sintagma nominal, preposicional, adjetivo o adverbial.
Luego, cuando encontramos proposiciones incluidas, tenemos que indicar el tipo de cada proposición incluida y cuál es la función que cumple. Si es una proposición incluida sustantiva, aquella que nosotros podemos identificar sustituyéndola por los pronombres él, ella, ellos, ellas, esa proposición incluida sustantiva puede cumplir la función de núcleo del sintagma nominal, la función de complemento objeto directo, si es lo único que aparece como complemento objeto directo, o como complemento de preposición. Porque, como nosotros ya estuvimos diciendo recién repetidamente, cuando aparece una preposición en el sintagma preposicional, tenemos un núcleo preposición y un complemento de preposición. Si el complemento de la preposición es solamente una proposición incluida, como el complemento de la preposición esperamos casi siempre que sea un sintagma nominal, entonces si esa función está cumplida por una proposición incluida, será sustantiva. También podemos encontrarnos con una proposición incluida adjetiva, que la identificamos porque tiene un antecedente sustantivo al que modifica. Es decir, que cumple las funciones que le corresponden, cumple la función prioritaria que le corresponde al adjetivo, que es la de modificar al sustantivo. Entonces, va a cumplir la función del sintagma adjetivo y será especificativo o explicativo. Especificativo si no está separado por comas, explicativo si está separado por comas. Y es una modificación del sustantivo antecedente. Por último, podemos encontrarnos con la proposición incluida adverbial, que es aquella que, si es una proposición incluida adverbial propia, cumple una función que le corresponde al adverbio. ¿A los adverbios? ¿A qué tipo de adverbios? A los adverbios circunstanciales, contextualizadores, los de lugar, tiempo, modo o cantidad. Entonces, la proposición incluida adverbial puede cumplir la función de complemento locativo o adjunto locativo, porque en los dos casos indican lugar. La de adjunto temporal, adjunto modal, adjunto cuantitativo, o también pertenece a las proposiciones incluidas adverbiales, la que cumple la función de adjunto causal. Este adjunto explicativo, comenzado por porque, ya que, dado que explica la situación del verbo principal, pero que no es propiamente adverbial, a pesar de que es adverbial, pero es una adverbial impropia, porque no puede ser sustituida por un adverbio, como sí podrían haber sido sustituidas las que cumplen la función de circunstancias de lugar, de tiempo, de modo o de cantidad. Finalmente, lo que hacemos es clasificar la oración en el rectángulo sobrante. Y ahí, si nosotros hemos encontrado proposiciones incluidas, vamos a estar frente a una oración compleja prototípica.